Comenzamos una nueva serie en el libro de Eclesiastés, así es que vamos a abrir el libro de Eclesiastés en el capítulo número 1, Eclesiastés 1. Y la porción que vamos a leer el día de hoy es el versículo 1 hasta el versículo 11, del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 1 de Eclesiastés. Eclesiastés. Vamos a apartar esta porción, vamos a orar antes de leer la Biblia y después entonces de la oración, después la lectura, pasamos a la exposición de la palabra. Así como estamos, hermanos, vamos a orar y después leemos la palabra. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu misericordia, gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Nos permites, Señor, poder congregarnos todos juntos como hermanos, poder adorarte, poder reflexionar también en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, a nuestra mente, que transformes nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, de tal manera, Señor, que podamos glorificarte. Te pedimos que también traigas salvación a aquellos que no han creído en ti, Señor, que tu Espíritu Santo les redarguya, les convenza, para que puedan venir a Cristo y encuentren salvación y vida eterna. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces leemos Eclesiastés capítulo 1 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Yo he titulado a esta porción o a este sermón, la frustración de la vida. La frustración de la vida. Le preguntaron una vez a un multimillonario, pero multimillonario de apellido Rockefeller. Le dijeron, ¿cuánto dinero más es suficiente para usted? ¿Cuánto dinero más es suficiente para usted? A lo que él contestó, solo un poco más. Y eso puede ilustrarnos la insatisfacción de la vida misma, aún en las riquezas. Creo que un poco más para este hombre no iba a hacer ninguna diferencia, puesto que era demasiado multimillonario. Por eso le preguntaron entonces, y como él seguía acumulando y seguía haciendo dinero, le dijeron, entonces, ¿cuánto más es suficiente? Solo un poco más. Bueno, un poco más, y él iba a seguir queriendo un poco más. Y eso, hermanos, definitivamente ilustra que en la vida siempre va a haber insatisfacción si estamos pensando que la vida terrenal puede darnos felicidad perdurable o satisfacción perdurable.
lo que nos vamos a encontrar es con lo que vemos en Salomón al escribir Eclesiastés: todo es vanidad. El versículo 1 y 2 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Por eso se asume que es Salomón quien escribió esto. Y él dice: vanidad de vanidades, dice el predicador. Asimismo, ¿verdad? Como en tercera persona, habla de sí mismo diciéndose el predicador. El predicador es alguien simplemente, la traducción se tradujo como predicador, pero es simplemente alguien que junta a personas para enseñarles. Entonces se tradujo como el predicador. Y él dice: vanidad de vanidad, todo es vanidad. La palabra vanidad en el hebreo, que es Hebel, es muy importante para comprender todo el libro de Eclesiastés, porque se repite 38 veces a lo largo de todo el libro. Así que es muy importante entender cómo se usa la palabra vanidad, que fue traducida como vanidad en Eclesiastés. Entonces, esta palabra, por un lado, Hebel en hebreo, puede referirse a aquello que es frustrante. Por otro lado, esa palabra puede significar aquello que es desconcertante o aquello que es efímero. O sea, si vemos todo Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta que Salomón dice: ya probé las riquezas, ya probé los placeres, ya probé todo lo que existe en el mundo. Y dice: y me he dado cuenta que esto no satisface el corazón. Por eso, para él, todo era vanidad. Era frustrante pensar que en eso no encontraba plenitud. Era desconcertante cómo ver que aunque Dios tiene el control de todas las cosas, a los buenos y a los malos les acontecen cosas buenas y cosas malas. Para él era desconcertante y terminaba diciendo: pues todo es vanidad y aflicción de espíritus. Así que vanidad de vanidades, dice el predicador, para enseñarnos que todos los esfuerzos humanos y los logros carecen de beneficio duradero o perdurable. No estamos diciendo que los esfuerzos humanos sean malos, ni tampoco que los logros que llegamos a obtener en esta vida sean malos, sino simplemente llegar al entendimiento que todo eso carece de plenitud perdurable, de satisfacción perdurable. No es perdurable. Nada bajo el sol en esta vida terrenal es perdurable. Si ponemos nuestra confianza en eso, ¿qué vamos a encontrar? Frustración, vanidad de vanidades. Así es que yo quiero decirte que nada debajo del sol puede llenar el corazón humano. Nada debajo del sol puede llenar el corazón humano. Y este pasaje, estos 11 versículos, yo los dividí en 3 porciones para poder entender que nada debajo del sol puede llenar el corazón humano. Número 1, vamos a ver la frustración de una vida sin aprovechamiento. Número 2, la frustración de una vida insatisfecha. Y número 3, la frustración de una vida intrascendente. En el versículo 3 tenemos nuestro primer encabezado: la frustración de una vida sin aprovechamiento. Fíjense lo que pregunta Salomón. Salomón también era muy filosófico. Todo Eclesiastés está filosofando acerca de la vida, del propósito de la vida. Y pregunta Salomón, versículo 3, o el predicador: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol o bajo el sol? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y aquí comienza a desglosar todo lo que vemos en Eclesiastés a raíz de esta pregunta: ¿cuál es el provecho de todo lo que hacemos en esta vida bajo el sol? Se hace esa pregunta que deja ver esa búsqueda del predicador
que tiene él por encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué sentido tiene? Y cuando utiliza la frase bajo el sol, es una frase importante para el libro, porque también se repite veintitantas veces, 25, 28, no recuerdo cuántas, bajo el sol. ¿A qué se refiere? Simplemente se refiere a todo lo que tiene que ver con esta vida terrenal, todo lo que sucede en la vida cotidiana. ¿Qué provecho tiene el trabajo con que nos afanamos debajo del sol? Con lo que hacemos en esta vida cotidiana, en esta vida terrenal, ¿cuál es el provecho de todo eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado eso? La intención del autor no es la de desanimarnos, haciéndonos creer que trabajar no tiene sentido. No se vayan al extremo. No es la idea de hacernos ver que todo lo que hacemos en esta vida no tiene provecho o que no tiene sentido disfrutarlo. Esa no es la idea. La idea es hacernos pensar cuál sería el provecho al final de nuestras vidas. ¿Qué va a suceder al final de nuestras vidas? Con todo lo que hicimos, con todo lo que trabajamos, con todo lo que logramos, con todo lo que vivimos en esta vida. ¿Cuál va a ser el provecho al final de nuestras vidas? Ahí nos va a querer llevar Salomón o el predicador a lo largo de toda Eclesiastés. Por eso al final de Eclesiastés, en el último capítulo, termina diciéndonos que nada tiene sentido sino entonces aprender que el sentido de la vida es temer a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, la idea que está presentándonos en un principio es llevarnos a entender que si no tenemos en cuenta a Dios en esta vida, no tiene sentido. Todo va a terminar en frustración y vanidad de vanidades. ¿Te has preguntado alguna vez qué sentido tiene trabajar 8 horas, 9, 10 horas? Manejar 1 hora más hasta nuestra casa para llegar a casa y ponernos a pensar qué necesitamos para el otro día volver a levantarnos a ir a trabajar. Una jornada laboral normal son 8 horas, ¿cierto? Pero algunos trabajan 9, 10, 11, 12. Pero pensemos en una jornada laboral de 8 horas. Y si esas 8 horas representan 1/3 de nuestro día, de las 24 horas que tenemos al día. Y si lográramos dormir 8 horas, ojalá, ¿verdad? Si lográramos dormir 8 horas, que es lo recomendable, entre 6 y 8 horas dormir, entonces matemáticamente nos queda solo 1/3 del día. Pero si a ese 1/3 del día le agregas que para trasladarnos a trabajar es 1 hora de ida y otra hora de venida, le restamos eso, nos quedan como 6 horas. Y si a eso todavía le agregamos que hay que preparar el lonche del día siguiente para ir a trabajar y bañarnos y arreglarnos y bla, 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 tenemos 3, 4 horas efectivas para vivir la vida. Y luego pensamos, caray, ¿tiene sentido todo con lo que nos afanamos en esta vida cotidiana? ¿Te has preguntado, hermano? ¿Te has hecho esa pregunta? Después de días de trabajo donde te sientes agotado, llegas a casa y sigue la chamba, ¿verdad? Parece ser que es la rutina de siempre. Y te preguntas, ¿tiene sentido esto? ¿A dónde me va a llevar esto? Parece ser que el autor de Eclesiastés nos está diciendo que al final el provecho de todo es nada. Al menos en esta porción. Parece ser que nos está llevando a entender que el provecho que podemos sacar de todo el afán con que nos afanamos bajo el sol es nada. El afán con que los hombres se afanan, perdónenme el pleonasmo, debajo del sol no tiene sentido. Pero ¿sabes por qué? Porque la vida
debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, no tiene sentido al final de nuestras vidas. Al final de nuestras vidas, tus logros no te servirán para nada. ¿Son malos los logros? No estoy diciendo eso. Más adelante veremos en los siguientes capítulos que Salomón también nos llama a disfrutar la vida. Pero ¿de qué manera y con qué propósito hay que hacerlo? Así que aunque nosotros estamos viviendo bajo el sol en esta vida cotidiana, déjame decirte que Dios está por encima del sol. Nosotros estamos en esta vida terrenal y tratar de encontrarle sentido a la vida sin tener en cuenta a Dios, aquel que está por encima del sol, gobernándolo todo. Entonces, si no lo tenemos a Él en cuenta en esta vida, todo será vanidad de vanidades, como dice el predicador. Todo será frustración. No encontraremos al final de nuestras vidas real y perdurable satisfacción. Y eso es hacia donde el predicador va a llevarnos a lo largo de todo el libro de Eclesiastés. Así es que cuando nuestros días terminen, todos nuestros logros quedarán en el olvido. ¿Cuál es el provecho de todo esto? La vida en el temor de Dios vale la pena vivirla. Así termina el libro de Eclesiastés. El fin de todas las cosas es temer a Dios. Pero lo que primero está haciendo el autor de Eclesiastés es llevarnos a entender que la vida en este mundo, sin tener en cuenta a Dios, solamente es vanidad de vanidades. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versículos 4 al 8, vamos a ver que la frustración de una vida insatisfecha. Recordemos, hermanos, nada bajo el sol puede llenar el corazón del ser humano. Así que si quieres poner tu satisfacción en lo terrenal, vas a encontrar frustración de una vida insatisfecha, porque nada te puede satisfacer perdurablemente. En estos siguientes versículos del 4 al 8, Salomón nos presenta algunas ilustraciones para ejemplificar que el mundo sigue su curso aun cuando nuestra vida es fugaz. O sea, tú vas a pasar por este mundo, se va a acabar tu vida, pero este mundo va a seguir girando de la manera habitual como siempre lo ha hecho. El mundo sigue girando aún después de nuestra partida. Dice Salomón, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. ¿Te has puesto a pensar? A veces estamos afanados en este mundo queriendo dejar huella cuando dice el predicador, mira, te vas a ir de este mundo, va a venir una generación, se va a ir otra generación. El mundo sigue igual aunque no lo creas. ¿Por qué afanarnos tanto en qué va a pasar si yo no estoy? ¿Qué va a pasar si el mundo va a seguir igual como todos los miles de años que tiene existiendo? Hasta que Dios lo decida. Una generación va y otra viene. Los días pasan, van y vienen. Y el ciclo de la vida es el mismo. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Y nace otro y crece y se reproduce y muere. Y nace otro y crece. Como decía el Rey León, el ciclo sin fin. Tal vez una próxima generación puede recordarnos, ¿verdad? A nosotros. Pero después de esa generación ya nadie te va a conocer. ¿Cuántos años te pueden llegar a recordar? No sé. Nada más los que te conocieron. Después del último que se muera, que te conoció, nadie más te recordará. Unas pocas personas han hecho historia en la vida. Y aún ellos
que están en nuestra historia. Aún ellos, mira, nadie los recuerda, es la verdad. Aunque te digan en la escuela que mira, que Benito Juárez, que que el otro, ¿qué recuerdas de él realmente? Bueno, a excepción de ellos, que tal vez ahí se sigue hablando de ellos y no sabemos qué es verdad y qué no. Bueno, ¿quién nos va a recordar y cuánto tiempo van a recordarnos después de que moramos? Tal vez la siguiente generación, tal vez, y después se acabó lo que hiciste o lo que no hiciste. ¿Y de qué sirve? ¿Cuánto tiempo vas a pasar por este mundo? 50, 60, 70, 80, te voy a dar 100 años. Y luego, 100 años no es nada. Yo no he conocido a nadie, por más anciano que esté, que se le pregunte, ¿cuánto más quieres vivir? Y diga, no, yo ya mañana me muero. Siempre dicen, no, bueno, tengo 80, pero mira, me gustaría ver a los hijos de mis nietos. Y luego, los nietos de mis nietos. Y total, si fuera por nosotros, nunca nos morimos, ¿cierto? Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Es la insatisfacción de la vida. De lo material, de lo terrenal, de lo efímero, es insatisfactorio. Y nuestras vidas son efímeras, son cortas, son volátiles. Dice el Salmo 103, 14, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Las escrituras comparan lo fugaz de la vida con la hierba del campo. ¿Cuánto dura una flor? ¿Cuánto dura la hierba? Pasa el viento y se marchita, se muere y se acabó. Vuelven a hacer otra flor, se marchita, se muere y se acabó. Así es nuestra vida, es fugaz. Y es interesante que el predicador nos dice que generaciones van y generaciones vienen. Y eso es curioso, porque regularmente nosotros tenemos la idea o la perspectiva de que las generaciones van cambiando con el tiempo, ¿sí o no? No, en mis tiempos era diferente. No, la nueva generación, estos van a ser los que van a cambiar el mundo. ¿No es cierto? Pero creo que el predicador quiere presentarnos la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera entre las generaciones. O sea, en su sentido más profundo, el ser humano sigue siendo el mismo. En el sentido más profundo, el ser humano sigue siendo el mismo. Vienen nuevas generaciones, pensamos que el mundo va a cambiar o que las próximas generaciones serán más conscientes, etcétera, pero parece ser que el predicador quiere decirnos que todo sigue igual. En esencia, el hombre sigue siendo el mismo. Estuve leyendo un comentario del pastor Suhail Michelén y él cita la opinión de Sócrates en el siglo V antes de Cristo. Una opinión de Sócrates sobre la juventud. Mira lo que dice. Siglo V antes de Cristo. Dice, los muchachos de ahora aman el lujo. Se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. Siglo V antes de Cristo. Y después cita a un tal Pedro el Ermitaño del año 1050 después de Cristo y dice esto acerca de los jóvenes de su época. Dice, solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres o los ancianos, se impacientan ante toda restricción y hablan como si lo supieran todo. Qué raro, ¿no? Parece ser que está describiendo a los jóvenes de hoy en día.
del 2026 después de Cristo. Hermanos, eso nos hace caer en la frase del mismo predicador: no hay nada nuevo bajo el sol. Dice el predicador: el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de allí vuelve a salir. El ciclo de la vida sigue su rumbo. Cada día vemos ese ciclo cumplirse. Cada día sale el sol del mismo lugar y se mete hacia el mismo lugar, y después sale del mismo lugar y se mete donde siempre se mete, y sale donde siempre sale, y se mete donde siempre se mete. Y déjame decirte algo: ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre sucede. ¿A poco todos los días te pones: ay, mira, está saliendo el sol? A veces lo hacemos, pero eso sucede todos los días y es tan rutinario que hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque no encontramos satisfacción. Utiliza otra ilustración el predicador y dice: soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. O sea, el viento corre y se regresa hasta donde tiene que llegar, y corre donde tiene que correr, y eso va a seguir sucediendo. Tú hagas lo que hagas, el viento seguirá girando, soplando. Y luego dice: y los ríos también repiten su ciclo de la misma manera. Todos los ríos van hacia el mismo mar. Pero dice algo bien interesante: y el mar no se llena. ¿Alguna vez has visto el mar lleno? Que digas: se está desbordando el mar. Habrá ríos que se desbordan, pero el mar no se llena. ¿Qué es lo que nos está diciendo el predicador con esta ilustración? Que así es la vida humana. Puedes tener y obtener, pero no te vas a llenar. La idea que tenemos aquí es la de alguien que no encuentra satisfacción en la vida. Así como el mar recibe una y otra vez el agua de los ríos, pero jamás se llena, parece ser que la vida del ser humano así también es. Por eso dice, versículo 8: todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. No hay satisfacción perdurable en las cosas materiales, terrenales. Es esa la idea que nos está presentando: la insatisfacción de la vida, la frustración de una vida insatisfecha. ¿Recordamos la ilustración que les di al principio de este multimillonario? Piensa en tu vida. Así somos también. Nada más que no tenemos tanto dinero a nuestro nivel, pero así somos. El ser humano no se llena de logros, dinero, placeres, poder, ni tampoco vivir más años. No nos llenamos de eso. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Impresionante. Qué gran verdad encontramos en esta porción de las Escrituras. Y eso que el predicador dijo hace muchísimos años sigue siendo una realidad hoy en día, hoy en nuestros días. Mira, pensemos por un momento en el entretenimiento. Lo que antes se nos hacía súper novedoso y wow, nos daba horas de entretenimiento. Ahora pensamos de hace 10 años o 15 años, decimos: ¿cómo nos entreteníamos con eso? Piensa en las consolas de videojuego. Yo alcancé, las generaciones nuevas van a decir: ¿eso qué es? Pero yo alcancé el Atari. No sé si aquí hay alguien que... Y eran horas de entretenimiento, de una bolita que iba por ahí comiéndose otras cositas así. Una pantalla en un plano solamente. Y ahí estabas. Nadie se entretiene con eso ahora. Y puedes estar horas y horas
pero déjame decirte que vas a terminar aburriéndote. Echa un vistazo a las redes sociales y puedes scrollear todo el día sin terminar el contenido que hay ahí y no te vas a cansar de ver. De verdad. Es más, en nuestra propia ciudad hay todo tipo de eventos a los cuales puedes asistir para encontrar entretenimiento, conciertos, cine, teatro, eventos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque vayas a 1 y 10,000, vas a querer más entretenimiento y más entretenimiento. Y ahí tenemos el Fan Fest lleno. Y hay quienes han ido todos los días y cuando suceda otro, ahí van a estar todo el tiempo. No digo que sea malo. Estoy diciendo que eso no va a traer satisfacción perdurable porque no nos sacia perdurablemente. Si es en lo que buscas satisfacción, déjame decirte que vas a encontrar frustración. Porque la verdad es que el ser humano está en la búsqueda de algo que lo llene. Quiere aliviar esa tensión por la insatisfacción. Buscamos satisfacer nuestros deseos más profundos con lo terrenal, ya sea dinero, logros, placeres. Y al final, ¿qué encontramos? Que todo por lo cual hemos trabajado y nos hemos afanado debajo del sol, que es vanidad de vanidades. Creemos que las cosas han cambiado, ¿verdad? De generación en generación, pero no es así. Seguimos siendo los mismos, seguimos siendo hombres y mujeres buscando el sentido de la vida. Decimos hoy en día y nos sorprendemos, mira la guerra allá en Medio Oriente y esto se va a terminar. Echa un vistazo a los siglos y siglos y siglos atrás y déjame decirte que las guerras siempre han existido. Eso no va a cambiar, es el corazón humano tratando de satisfacer su deseo de poder y no lo satisface. Es más, no tienes que ir a la historia de la humanidad, ve nada más a la Biblia. La historia que la Biblia nos cuenta acerca de la humanidad, desde siempre están las guerras. Eso no es nada nuevo. ¿Qué pasa? Sigue sucediendo lo mismo, el hombre sigue siendo el mismo. Nos aburrimos de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos. Y es por eso, por tratar de buscar satisfacción plena en lo terrenal, que terminamos insatisfechos. Y es por eso que hay infidelidad en el matrimonio, porque el hombre o la mujer se aburren de su pareja porque ya se hace cotidiano. Y vemos infidelidades, hombres con mujeres más feas que su propia esposa. Lo has visto y dices, ¿por qué fue infiel? ¿Por qué? Porque te aburres de lo cotidiano, porque tratas de buscar satisfacción perdurable y no la vas a encontrar. Puedes disfrutar correctamente a tu esposo o a tu esposa, pero si no lo haces teniendo en cuenta a Dios, va a haber insatisfacción. Incluso me atrevería a decir que a lo largo de la historia de la iglesia han surgido tantas herejías porque el hombre siempre está buscando lo novedoso. Se aburren también de lo cotidiano. No, eso ya no, quiero algo nuevo, algo que me llene, algo que me satisfaga. Y los mismos cristianos a veces estamos insatisfechos con lo que Dios ya nos dijo que es. ¿Por qué? Porque no ha encontrado satisfacción verdadera. Debemos dejar de pensar que esta vida pasajera debe darnos satisfacción perdurable. Y solo entonces podremos disfrutar verdaderamente las cosas que Dios nos da en este mundo material. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Pero te recuerdo esta verdad. Nada debajo del sol puede llenar el corazón humano. Así que de los versículos 9 al 11 tenemos la frustración de una vida intrascendente. Una de las cosas que nos gusta pensar es que cuando nos vayamos de esta vida seguiremos siendo recordados, como les decía hace rato. Y bueno, sí, tal vez vamos a ser recordados por unos años.
por una generación, les decía, pero ¿cuánto más vamos a ser recordados? Y nos gusta pensar que nuestras vidas van a dejar huella y que nosotros somos el factor de cambio para las siguientes generaciones que vienen. Pero hermanos, todo sigue siendo igual. La realidad es que cuando dejemos este mundo, todos nuestros logros, nuestras metas cumplidas, lo que hayamos acumulado, serán olvidados. La siguiente generación que llegue no nos va a conocer jamás. Algunos cuantos nos van a recordar y después se acabó. Aún los que se acuerden de nosotros, ni siquiera lo sabremos nosotros. Aunque se acuerden, ¿qué? ¿Eso qué? Nosotros no lo sabremos. Si nos recuerdan bien o mal, no lo sabremos. Así es que si estás pensando en dejar huella en este mundo y tratas de decir que ahí está todo tu esfuerzo para tratar de sentir satisfacción y plenitud, déjame decirte que al final de tus días no vas a saber si lo hiciste o no. ¿Por qué? Porque no te llevarás absolutamente nada. Y esa es la realidad, cruda realidad. Por lo tanto, tú debes poner tu mirada y esperanza no en lo terrenal, sino en lo celestial. No en lo que está debajo del sol, sino por encima del sol. ¿Y sabes qué? Solo Dios puede darnos lo que realmente es eterno, porque solo Dios es eterno. Eclesiastés, el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es Dios quien pone la eternidad y solo Dios puede poner eternidad. Pero muchas veces el hombre va tras lo terrenal solamente. Y si nos brincamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 4 versículo 13, Jesús dice, Juan 4:13 dice: Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué está hablando Jesús? De la vida eterna que él desea darnos para siempre con él. Así que para ir concluyendo, hacer algunas conclusiones, déjame decirte que el propósito del libro de Eclesiastés no es hacernos pesimistas o fatalistas con respecto a este mundo material. No ese es el objetivo. Tampoco quiere el predicador que nos amarguemos la vida y pensemos que no debamos disfrutar de ella. Todo lo contrario, ya lo iremos descubriendo más adelante. Pero más bien busca darnos una perspectiva correcta de este mundo caído, para que fijemos nuestra esperanza en lo eterno y no en lo temporal. Hay una esperanza verdadera en este mundo. Hay una esperanza verdadera en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios está en su trono. Pero su trono no está debajo del sol, su trono está por encima del sol y Él lo gobierna todo. Nuestro Dios lo gobierna todo. Todo para nuestro bien y para su gloria. Recuerda, Filipenses dice que Cristo dejó el trono en el cielo para venir a esta tierra a morir en nuestro lugar. Él dejó el trono para venir a vivir a esta tierra. ¿Para qué? Para que tú dejes esta vida terrenal y puedas tener una vida celestial. Él dejó su vida celestial para venir a vivir una vida terrenal, para que tú que tienes una vida terrenal vivas una vida celestial con Dios. Así se despojó Cristo. Murió por nuestros pecados para perdonarnos nuestra maldad, para que podamos tener vida eterna.
Y si esto es verdad para ti, necesitas comenzar a dejar un poquito lo terrenal. Necesitas comenzar a dejar de confiar un poquito menos en lo terrenal y pon tu mirada en lo eterno. Hermanos, todo esto no quiere decir que no podamos disfrutar de esta vida. Este mundo caído y dañado por el pecado puede todavía haber cosas dignas de disfrutarse, es verdad. Pero la clave está en disfrutar todo eso como dádivas de Dios y no como un sustituto de Dios. El problema es que terminamos viendo las cosas buenas que Dios nos da y los sustituimos por Dios y terminamos haciendo eso nuestra principal fuente de satisfacción. Si haces eso, te vas a encontrar frustrado al final de tus días. Recordemos que Dios mismo hace todo bueno, dice 1 de Timoteo 4:4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Más adelante, el mismo Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero dice, aún los ricos no pongan su confianza en las riquezas porque es incertidumbre. Pongan su confianza en Dios. Él nos da todo para que lo disfrutemos. ¿Pero en quién? En Dios y no en las cosas que Dios nos da. Así que recuerda que aunque Dios hizo todas las cosas y podemos disfrutar de ellas, no es para que las busquemos como un fin, sino para que veamos a Dios y aprendamos a glorificarlo. Tal vez tú estás apenas explorando la fe, tal vez no eres creyente aún y te has encontrado en tu vida con momentos de insatisfacción. Todos alguna vez hemos tenido esos momentos de insatisfacción. ¿Por qué? Porque nada en este mundo es eterno. Y nada terrenal puede darte satisfacción plena, perdurable. Y al final de tus días, nada podrás llevarte, ni nada volverá. Pero Dios te invita a que experimentes la eternidad. Solo Dios puede darte lo eterno, porque solo Dios es eterno. Él quiere darte vida eterna a través de Cristo al pagar por tus pecados si vienes a Él y vives para Él. Así que nada debajo del sol puede llenar el corazón humano. Nada. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar para terminar ese tiempo de predicación. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por esta vida, Señor. Te rogamos que nos ayudes a disfrutar correctamente de todas las cosas buenas que tú has puesto a nuestra disposición. Pero ayúdanos a que nuestro corazón no se desvíe tras esas cosas terrenales y materiales. Ayúdanos a poner nuestra mirada solo en Cristo, aquel que dejando su trono en el cielo vino a vivir en este mundo terrenal para pagar por nuestros pecados, para tomar nuestro lugar, para que nosotros, Señor, podamos vivir por la eternidad junto contigo.
Ayúdanos a encontrar en ti la plena satisfacción de la vida. Ayúdanos a encontrar en ti la fuente de toda bendición, bendición eterna y no terrenal. Ayúdanos, Padre, a poder a verte a ti como la satisfacción que necesitamos en nuestro corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.